La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta Carrasco Viajes 2604-8330. Estamos frente a las costas de Asia Menor, muy cerca, a unos 5 kilómetros solamente, pero en otro continente. Esta es la quinta isla en tamaño de Grecia y vamos a conocer Chios. Es la especia más cara después del azafrán y sin embargo la usaban los romanos para limpiar y blanquearse los dientes. Los chefs para darle el toque personal a las comidas, se utiliza para hacer golosinas, se utiliza para hacer chicles, dicen que tiene propiedades digestivas, dicen que también reduce el colesterol y se cultiva exclusivamente en esta isla desde hace 3000 años. Las cartas escritas por Colón a Isabel hablan de que él en su juventud hizo 2 viajes a esta isla de Chios y conocía perfectamente la producción de la mastija. Todavía hay descendientes directos de Cristóbal Colón y otras familias que más adelante, genovesas, se instalaron en la isla. Este es el único lugar del mundo que sigue produciendo mastija de la misma forma que hace 3000 años. Es un producto hoy considerado entre los mejores y más exclusivos de todo el mundo, y esto solamente en este lugar, en la parte sur de la isla de Chios. ¿Siempre comen así mucho? Y no he visto muchos griegos gordos. Se ve que es porque la comida es bastante sana. Sí. Si siguieran comiendo la comida tradicional, sí, no serían gordos. Menos gordos, Menos las personas gordos. que prefieran eso. O sea que hay que comer la comida regional y dejar de lado las hamburguesas. Estamos entrando en una caverna en las montañas de la isla de Chios. Tiene 150 millones de años de edad. Esta es la iglesia del Arcángel Miguel, construida exactamente donde los genoveses guardaban la mastija, y hay que observar lo que es esto, una maravilla, la ornamentación, los trabajos de orfebrería. El Arcángel Miguel al fondo está absolutamente cubierto de plata, trabajada, traída desde San Petersburgo, porque esta iglesia además tiene mucha influencia rusa. Los caireles, las lámparas, las pinturas, es todo impresionante y es un fiel reflejo de la economía y del auge que tuvo y tiene este lugar debido simplemente a la savia de un arbusto que a primera vista parece insignificante. Vemos como la savia del árbol es una resina que se puede sacar y es como el caucho. Si uno lo come, es una goma, lo puede masticar como un chicle, pero además tiene muchas otras propiedades. Esta ciudad es un gran laberinto de piedra. Las murallas se construyeron alrededor del siglo XIV y son como una colmena o como un hormiguero, porque ninguna casa está aislada. Estos muros y toda la ciudad forman una sola estructura sólida que está habitada por dentro. Me voy a dedicar a recorrer caminando las calles porque cada esquina tiene algo diferente. Vean lo que es esto. Seguimos en los laberintos, ¿no? Todo tiene bóvedas. Se encargaban de mantener el precio al mismo valor que la plata. 1 kilo de plata valía lo mismo que 1 kilo de mastija. Estamos hablando de la savia de un árbol. Estamos junto al Monte Olimpo, donde los griegos pensaban que era la residencia de los dioses y el jefe de los dioses era Zeus. Zeus estaba casado con Hira. Hira era muy celosa y de ahí deriva la palabra que se utiliza en español para definir a las personas que están muy enojadas. La esposa de Zeus, que estaba molesta todo el tiempo y enojada porque le tenía celos a su esposo. Zeus tuvo 9 hijas. Las 9 hijas de Zeus eran las musas y cada una de estas musas se especificó en un arte en particular. El resultado del arte de las musas se guarda en los museos. Filipo II de Macedonia fue el padre de Alejandro Magno. Nació y murió en este lugar. Y cuando murió Filipo II, Alejandro Magno fue coronado como rey. Así que vamos a entrar a la tumba de Filipo II, descubierta hace bastante poco, en el año 1976. Ahí, le gusta la musaca al gato. Y también, así que no le voy a dar más.
vamos a rodear el mar Egeo para conocer la cuna de la civilización occidental. En este recorrido vamos a descubrir la cultura que sentó las bases de la política, la arquitectura, las artes, la filosofía, la ciencia y la base de muchos idiomas con palabras que todavía utilizamos hasta el día de hoy. Empezando por las fronteras del Imperio Otomano, vamos a comenzar en Kavala, la ciudad de los caballos y de grandes acueductos, por donde también pasó una de las principales vías de comunicación de los imperios griego y romano. Tesalónica, la segunda ciudad en importancia del país, donde se conservan perfectamente túneles, iglesias y mezquitas de antiguas épocas, y la vieja y emblemática Torre Blanca. Macedonia, la cuna de Alejandro Magno, cruzando por el paso de las Termópilas, donde 300 espartanos detuvieron a miles de persas que se dirigían a conquistar Atenas. La isla de Chios, de donde provienen gran parte de los armadores de barcos del mundo, y lugar de origen de la mastija, primera planta que intentó cultivar Colón al llegar a las Américas. Conoceremos el templo de Apolo, el oráculo de Delfos, la leyenda de Edipo y el sitio donde San Pablo bautizó a la primera mujer. Vamos a escalar las impresionantes meteoras, rocas de cientos de metros de altura, incrustadas en una llanura donde se construyeron enormes monasterios prácticamente inaccesibles, donde los monjes escalaban con cuerdas para llegar a la cima. Y finalmente vamos a terminar en Atenas, recorriendo el Partenón, la obra clave que sirvió de inspiración para la mayoría de las construcciones importantes desde la época romana hasta el día de hoy. Un impresionante recorrido de miles de kilómetros rodeando el mar Egeo que nos va a transportar en el tiempo para descubrir los secretos y las bellezas naturales de uno de los países más hermosos del mundo. Vamos a conocer Grecia. En la antigüedad, Grecia era un conjunto de territorios muy diferentes, unidos entre sí por características culturales que compartieron durante cientos de años. Los habitantes de la antigua Grecia llamaban a este conjunto de poblaciones Hélade, y más adelante los romanos fueron quienes le pusieron el nombre de Grecia. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares y con el tiempo estos clanes se aliaron y formaron comunidades, separadas entre sí debido al relieve montañoso de toda la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes con gobiernos y ejércitos propios. En griego antiguo estas poblaciones eran llamadas polis. Dos de las más importantes eran Esparta y Atenas, tan diferentes como que Esparta era gobernada por reyes y sus habitantes eran educados para la guerra, mientras que en Atenas los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos, aunque las mujeres no tenían derechos políticos. Esta ciudad es un gran laberinto de piedra. Las murallas se construyeron alrededor del siglo XIV. Y son como una colmena o como un hormiguero, porque ninguna casa está aislada. Estos muros y toda la ciudad forman una sola estructura sólida que está habitada por dentro con distintas aberturas que tienen, como decíamos, pequeños accesos para poder trancarlos y fortificarlos, y también pequeñas aberturas en la parte superior. Es como una gran colmena, pero esto fue en el siglo XIV. Antes ya existían en este lugar algunas iglesias y en este caso un monasterio. Estos son los restos de un antiguo monasterio, probablemente del siglo XIII, anterior a la construcción de las murallas, que fue quedando dentro de esta ciudad amurallada.
Estos monasterios o estas iglesias fueron quedando dentro del casco de la ciudad y se incorporaron a la religión. Vamos a ver en algunas partes el águila bicéfala, símbolo del catolicismo ortodoxo. La pequeña iglesia, la pequeña capilla del monasterio, probablemente del siglo XIII o anterior. Y si vemos, en las paredes todavía vamos a conocer los frescos y delante del altar, sobre la parte principal de la iglesia, una madera tallada que es realmente a uno lo deja sin aliento. Pasamos la pequeña puerta típica de los monasterios y las iglesias de la Edad Media y vamos a girar para observar la maravilla de los frescos que se conservan y la talla de madera del altar. A entrar adentro de una de las casas para conocer a ver cómo es vivir adentro de estos muros de piedra. Miren lo que es el techo nomás, son bóvedas y todas las casas son así. Carista. Bueno, me convidaron la dueña de casa con una bebida típica, no tiene alcohol, se supone. Muy dulce, rica, no tiene alcohol. A ver cómo es la casa. Bóvedas, 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 todo de piedra, impresionante. Miren lo que es esto. Este es el baño, vean lo que son las bóvedas, toda la casa con bóvedas. Estamos en una construcción del siglo XIV, pero tenemos jacuzzi, ¿no? Estamos en la modernidad. Pero miren lo que es esto, es una estructura increíble, en este caso está revestida, pero la parte donde no están revestidas se ve la piedra original. Miren acá, es realmente un privilegio, miren cómo tienen todo conservado. Aparte me convidaron con un dulce típico, aparte del jugo. ¿Qué es? ¿No es jugo? ¿Una bebida con agua? No sé qué, pero está muy bueno. A ver, ¿qué más hay acá? Increíble esto, parece un museo y todas las casas son así. Miren lo que es arriba de esto. Todo bóvedas. Y el ancho de las paredes es impresionante. Imagínense los siglos que llevó esta construcción y se mantiene tal cual desde hace cientos de años. Me voy a dedicar a recorrer caminando las calles porque cada esquina tiene algo diferente. Vean lo que es esto. Y también voy a ir comiendo el dulce típico que me acaban de regalar a ver qué es. El águila bicéfala, símbolo que encontramos permanentemente. Bueno, estas construcciones tienen tantos años que las plantas pueden tener 100, 200 años también. A ver de qué es el dulce. Es de almendras. La bebida también era de almendras. Es como si fuera un merengue con huevo, pero tiene muchas almendras. Delicioso. Vean esto, seguimos en los laberintos, ¿no? Todo tiene bóvedas. Todo, como decíamos, está hecho para resistir los ataques. Esta es una antigua ventana. También hay muchas casas que están restauradas y vive gente, y algunas que están abandonadas, como esta, con telarañas, lo que le da también un ambiente muy particular. Es como sumergirse en otra época, volver varios siglos hacia atrás al pasado. Observen esta puerta es un poema. Miren lo que es esto, más allá de las telarañas, ¿no? La piedra, la madera antigua, y si vemos, tenemos unas pinturas también muy antiguas que están tapando donde estaban los vidrios. Delicioso el postre. ¿Cómo harán para hacer las ventilaciones de estas casas? Porque en la Edad Media no se tenía mucha idea de la sanidad. Y las casas, las habitaciones, los aposentos eran muy oscuros, muy húmedos generalmente, y eran calentados por leña, por
fuego, por lo tanto también había humo dentro de las casas, las paredes quedaban grises. No era muy sano vivir en esa época, pero hoy, como vemos, hay ductos de ventilación que tuvieron que excavar a lo largo de los muros y atravesando a veces varios metros de piedra, pero es necesario para vivir decentemente al día de hoy. Y sí, las ventilaciones y los desagües fueron cortando los muros. Esto que vemos acá es un contador de luz que también se embutió adentro de los muros de piedra. O sea que es todo un trabajo de horadar la piedra, pero por otro lado también un trabajo de ingeniería y arqueológico, porque hay que saber cómo estaban colocadas estas piedras y cómo construían en esa época, porque si no se sabe eso, de repente se puede tocar alguna parte clave que deje caer un edificio entero. Como por ejemplo la piedra clave que mencionábamos hoy, que sostiene, vemos ahí arriba de forma perfecta el arco, y la clave es la del medio, que tiene forma de cuña y es la última que se colocaba. Bueno, imagínense que un sanitario, un electricista, esté trabajando y necesite pasar algún tubo por estos muros de piedra y decida retirar esa piedra, porque justamente por ahí tiene que pasar. Si retira esa piedra se le cae todo el edificio o parte del edificio encima, así que hay que saber muy bien lo que se está haciendo para trabajar en este lugar. Los genoveses y los musulmanes, cuando ocuparon sucesivamente este lugar a causa de la producción de mastija, se encargaban de que este producto siempre tuviera un precio alto. Era muy fácil, como es el único lugar del mundo donde se produce, lo que hacían era anualmente quemar grandes cantidades de plantas de árboles de mastija. De esta forma quedaban pocos y se producía poca cantidad, por lo tanto el precio subía. Se encargaban de mantener el precio al mismo valor que la plata. 1 kilo de plata valía lo mismo que 1 kilo de mastija. Estamos hablando de la savia de un árbol. Eso con el tiempo se dejó de hacer. Hoy crece bastante mastija, aunque sigue siendo el único lugar del mundo que lo produce. Y dicen que hoy el precio es el más bajo de la historia. Estamos hablando de unos 100 euros el kilo de mastija. Y además de mastija, en otra parte de la isla se producen cítricos. En la época en que se trajeron era uno de los bienes más preciados del mundo, porque los grandes viajes se hacían en barco. No se conocían las vitaminas y los marineros morían de escorbuto por falta de vitamina C. Lo que sí se sabía es que los cítricos calmaban el escorbuto, o sea que los marineros que comían productos como naranjas o limones no morían de esa enfermedad o se curaban. Por eso la naranja primero de Asia pasó a África, de las colonias africanas se pasó a España y de España fue a América, a Italia y en Italia pasó a Grecia. En esta isla, por el clima, se empezaron a producir cítricos y fue así que junto con la mastija eran uno de los productos más importantes de la época, lo que generaron grandes ganancias para la gente que vivía en este lugar. Hoy todavía se siguen produciendo naranjas de muy buena calidad en una parte de la isla. Carrasco Viajes y la Fundación María Sacos te invitan a sumarte al segundo viaje acompañado para conocer lo mejor de Grecia y Turquía. Grecia como nunca la viviste, visitando lugares únicos que solo en este itinerario encontrarás, y lo mejor de Estambul y Capadocia, incluyendo un magnífico viaje en globo. Salida 1 de septiembre y quedan pocos lugares. carrascoviajes.com.uy.
querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Estamos en Macedonia, en Vergina, un pueblo tranquilo, caracterizado por la gran cantidad de olivos y árboles frutales que hay en la zona. Esta es la planicie de Macedonia, una de las zonas más ricas en cuanto a plantaciones de toda Grecia. Acá se cultiva arroz, árboles frutales y muchas otras cosas que le dan de comer no solamente a esta parte de Grecia, sino al resto del país. Pero este lugar está caracterizado por dos cosas importantes. Una, estamos junto al monte Olimpo, donde los griegos pensaban que era la residencia de los dioses y el jefe de los dioses era Zeus. Zeus estaba casado con Hira. Hira era muy celosa y de ahí deriva la palabra que se utiliza en español para definir a las personas que están muy enojadas o son irascibles, o sea que cualquier cosa las molesta. Deriva justamente de la esposa de Zeus, que estaba molesta todo el tiempo y enojada porque le tenía celos a su esposo. Zeus tuvo 9 hijas. Las 9 hijas de Zeus eran las musas, y cada una de estas musas se especificó en un arte en particular. El resultado del arte de las musas se guarda en los museos. Y justamente hablando de eso, ahora estamos por entrar al museo de Filipo II. Filipo II de Macedonia fue el padre de Alejandro Magno. Nació y murió en este lugar. De hecho, en este sitio lo mataron. No se sabe todavía por qué, pero uno de sus oficiales lo mató a la edad de 46 años. Y cuando murió Filipo II, Alejandro Magno fue coronado como rey. Así que vamos a entrar a la tumba de Filipo II, descubierta hace bastante poco, en el año 1976. Esto es de lo que hablábamos, una región muy fértil con gran cantidad de árboles frutales y cereales que servía para darle de comer a las inmensas tropas y el pueblo de Macedonia que Filipo II entrenó para la guerra. Además, por supuesto, del oro y los metales preciosos que extraían de algunas regiones cercanas. Acá, por ejemplo, tenemos una higuera, pero hoy en día las grandes plantaciones de estos frutales no difieren mucho del cultivo que se hacía en las épocas de Filipo. La gran diferencia sí es que Filipo vivía para la guerra de la misma forma que su hijo Alejandro Magno. Estos accesos porque se dejó tal cual las cosas en su lugar.
Para evitar el robo de los saqueadores de tumbas, muy común, por lo cual se perdieron muchas de las piezas que había en las tumbas importantes de esta región. Años más tarde, se cubrió la tumba de Filipo II con un túmulo, con una gran cantidad, miles de toneladas de tierra fueron puestas por encima para hacer desaparecer los vestigios de este entierro. Lo que vemos es el túmulo. En la época en que se descubrió esta tumba, lo único que se veía era algo parecido a un pequeño cerro de tierra. Tenía árboles encima, pero los arqueólogos constataron que se trataba de algo artificial. Por lo tanto, empezaron las excavaciones y fue así que descubrieron esta serie de tumbas. No solamente la de Filipo, sino además otras que estaban junto a ella, y cuando siguieron excavando, descubrieron que estaban intactas. Tan es así que los frisos e incluso las pinturas encima de las puertas de entrada, al estar cubiertas por tierra, se mantuvieron en perfecto estado hasta hoy, y estamos hablando de hace 2300 años. La loma que vemos al fondo es el túmulo. Esto era plano y fue cubierto por tierra. Es así que empezaron a excavar y después construyeron estas entradas. No se movió nada porque además las construcciones son tan grandes, tan pesadas, hechas las puertas y las columnas de mármol, que si se llegaran a mover se perdería además toda la estructura. Por lo tanto, lo que hicieron fue excavar túneles, retirar toda la tierra por encima y después construir el museo para dejar las piezas en su lugar original. Y continuando con la etimología, con el origen de las palabras griegas que se utilizan en español, ya que estamos en las tumbas, podemos hablar, por ejemplo, de necrópolis, que es una palabra del griego antiguo, necropolis, la ciudad de los muertos. En griego moderno se utiliza la palabra kimitirios, o sea, directamente cementerio. Como decíamos, prácticamente el 20 o 30% de las palabras que se utilizan en español provienen de la lengua griega, ya sea antigua o moderna, y es muy fácil, conociendo el origen de estas palabras, saber su significado, porque en general las palabras griegas están divididas en partes y cada parte significa algo. Como ejemplo, lo que hablábamos recién, necrópolis significa la ciudad de los muertos. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. 14. Dejamos atrás la tumba de Filipo II y vamos a recorrer el pueblo. Hasta la década de 1970, este era un pueblito perdido que estaba en alguna parte de Macedonia. Vivía, como vemos, de las plantaciones de olivos, de los frutales y de todo lo que se cultiva en la región. Sin embargo, desde el momento del descubrimiento de la tumba de Filipo, este lugar se transformó completamente y hoy el pequeño pueblo sigue siendo muy tranquilo, sigue viviendo de los olivos, pero por ejemplo podemos encontrar este tipo de cosas. Algunos comercios se transformaron y acá por ejemplo podemos llegar a comprar
la armadura de batalla de Filipo por unos 140 euros, o el escudo un poco más pequeño por 68 euros. Postales, libros con la historia del lugar y todo tipo de accesorios relacionados con la historia de Macedonia. Transformación que quedó para siempre porque esta tumba se dejó, como decíamos, tal cual estaba en el lugar. Si dentro de algunos días o de algún tiempo se llega a confirmar que las nuevas excavaciones en la tumba que apareció llega a ser la de Alejandro Magno, ese pequeño lugar, esas pocas casas perdidas en el medio de otra zona de Macedonia, bastante cerca de aquí, también va a transformarse y aparecer en el mapa mundial como uno de los puntos clave de la historia de la humanidad. Nunca se sabe lo que hay aquí debajo, ¿no? Por ejemplo, nos contaban que en algunas ciudades, incluyendo una muy cerca de aquí, están construyendo un metro, un subterráneo. El problema es que en Grecia, en las ciudades, en cualquier parte que se excave empiezan a aparecer ruinas y las obras se paran porque los arqueólogos comienzan a trabajar. Es así que el metro está parado desde hace años y va muy lenta la construcción. Pero esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las malas son que se retrasan las obras y la modernidad, pero las buenas son que empiezan a aparecer vestigios del pasado y, en algunos casos, como en este, o como en la supuesta tumba de Alejandro Magno, puede llegar a significar algo mucho más importante que una construcción del metro. Puede llegar a significar un atractivo turístico tan grande que genere muchos más ingresos y más confort a la población de la que tendrían con toda la tecnología del mundo. Vamos a seguir recorriendo las calles del pueblo. Y antes de seguir viaje, vamos a parar a comer algo típico, una musaca, con el fondo de los olivos de Macedonia. Espectacular. Una base de papa, después tiene carne, berenjena y arriba salsa blanca. En Grecia está lleno de gatos. Acompañado por los gatos que están esperando a que se me caiga algo de musaca al piso para comer, cosa que no va a suceder porque de esto no va a quedar absolutamente nada. Nada va a quedar. No, le voy a dar un pedacito, pobrecito. Toma. ¿Te gusta la musaca, gato? Ahí. ¿Le gusta la musaca al gato? Y también, así que no le voy a dar más. Ya queda poquito para que termine la Copa América y yo no me estoy perdiendo ni un partido desde que tengo Vera Más en mi móvil Vera LTE. Vos también podés. Antel te ofrece un plan que incluye móvil de regalo, 7 destinos gratis para estar siempre comunicado y 3 GB por mes. Después te bajás la aplicación y disfrutás de todos los partidos sin cargo extra. Antel, sponsor oficial de la selección uruguaya. Cosas que a veces deben evolucionar para seguir creciendo y aprendiendo a volar. Qué lindos tiempos, jamás volverán. Un fuerte viento mis vergüenzas bailar.
presentó Carrasco Viajes 2604-8330. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414.